Hola de nuevo. Antes de comenzar, cuéntame, ¿cómo te fue con tu evaluación del corte anterior? Estoy segura de que súper bien. Por el momento, vamos a continuar fortaleciendo tu conocimiento aprendiendo en esta sesión sobre literatura de la Revolución Mexicana y sus características generales. Para saber más de este tema, nuevamente tu mejor apoyo será tu libro Literatura 1. Apóyate de este consultando en el tema 7. Lee y analiza la teoría de este tema y recuerda subrayar los puntos más importantes para poder consultarlos al desarrollar tus actividades. Ya sabes que en caso de que no cuentes con tu libro, puedes hacer una investigación del tema verificando, como siempre, que tus fuentes de información sean confiables. Así que, vamos, realiza tu lectura o investigación y al terminar, regresas conmigo. Retroalimentando lo aprendido. La literatura de la Revolución Mexicana. Adelitas, fusiles y anhelos de mejoras sociales son los que enmarcan nuestra Revolución Mexicana, que surge en la primera mitad del siglo XX, derivada de continuos movimientos que buscaban reorganizar el país para mejorar las condiciones económicas de la población. A grandes rasgos, la Revolución Mexicana fue la lucha entre diversas clases y sectores de la sociedad entre los años de 1910 a 1920. Estos enfrentamientos se dan en contra de la injusticia social y económica, buscando que con el movimiento revolucionario se promuevan mejoras al capitalismo mexicano, siguiendo el poder político a manos de las masas trabajadoras, campesinas y obreras. Si bien es cierto que dichos sectores no cambiaron ni mejoraron completamente la organización política del país, sí fueron un factor decisivo para que el Estado se transformara en uno que tratara de representar a la sociedad en conjunto y no solo a las élites. Por ello, la literatura de la Revolución Mexicana surge como un acto de rebeldía en contra de las injusticias cometidas durante el movimiento armado. Ante este contexto, la literatura de este periodo trata de reflejar las diversas realidades y problemáticas que experimentaban los mexicanos durante los combates y las luchas políticas. Hay que aclarar que el periodo de la literatura de la Revolución Mexicana no coincide exactamente con las fechas del periodo histórico, pues la mayoría de estas se desarrolló ya cuando la revolución había concluido. Por ello, los escritores no criticaban directamente a la revolución, más bien al actuar que tuvieron los revolucionarios por su vacilación política, la búsqueda por satisfacer intereses personales, su ignorancia, violencia y por los crímenes cometidos. Características generales. Analizaremos brevemente algunas de las características generales de la literatura de la Revolución Mexicana. En primer lugar, tenemos la crítica a lo revolucionario y al estado del país, que como ya lo mencionamos, se refiere a que los escritores de la revolución expresan su rebeldía ante el modo en que actuaban los líderes y los soldados. En segundo lugar, tenemos la subjetividad histórica, ya que a pesar de que estas obras se apoyan en personajes históricos y los enfrentamientos armados reales, los escritores se concentran más en la crítica social hacia las vivencias personales de los revolucionarios y de la población civil. De este modo, los relatos cobrarán una realidad simbólica o ficticia, para así denunciar los males del movimiento. En tercer lugar, veremos la violencia, ya que en la mayoría de las historias se reflejará la violencia, la muerte, el arrojo, la frustración, el miedo, la crueldad y la tristeza como aspectos centrales a plasmar en las obras. Por otra parte, en cuarto lugar tenemos la desilusión de los ideales revolucionarios, debido a las consecuencias negativas como la desigualdad social, la traición, los fusilamientos arbitrarios, entre otras. Los escritores criticaron los ideales con los que inició el movimiento revolucionario, mostrando su pesimismo, antipatía, descontento y desengaño ante los pocos resultados y beneficios sociales.
En quinto lugar, vemos que no hay amor ni sacrificio, pues el único lazo afectivo que se muestra más comúnmente es el de la amistad entre camaradas, y el sacrificio tampoco entra de lleno, pues la mayoría no tenía un ideal en común por el cual perderlo todo, sino que los personajes tienen intereses personales y corruptos. En sexto lugar, la presencia del léxico popular, ya que las composiciones literarias de esta época tratan de simular el lenguaje del pueblo, incluidas las palabras y los errores de pronunciación. Por último, en séptimo lugar, tenemos la identidad mexicana, pues en estos textos se remarca la búsqueda de una nueva identidad nacional, mucho más apegada al pueblo y a los valores de justicia, libertad y progreso. Aplicando lo aprendido. Como puedes ver, la literatura de la Revolución Mexicana nos aporta una visión que enriquece aún más nuestra cultura. ¿Y por qué no ponemos a prueba lo aprendido? Para ello, desde la plataforma GER, en la sección Tareas, realiza la evaluación diagnóstica del segundo corte. Desde tu libro, realiza las actividades 11 y 12 y al terminar, envía una foto de tu actividad 11 a tu profesor como evidencia de esta sesión. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Recuerda continuar tu aprendizaje dándole un vistazo al siguiente tema de tu libro y nosotros nos vemos aquí la siguiente sesión para continuar aprendiendo sobre la narrativa de la revolución. Chao.